hablábamos que los factores atribuibles eran aquellos que condicionaban o tenían mayor predisposición al desarrollo de una doble patología cardíaca, ¿sale? Y hablando de esto, pues solo para recordarles que la miocardiopatía dilatada está en un 62%, la hipertensión en 10% y la diabetes en un 3%. Y pasando a la etiología, vamos a entender que van a haber 3 factores que me condicionen, pues que se pueda evolucionar a la insuficiencia cardíaca. Y van a ser la sobrecarga de presión, la sobrecarga de volumen y el daño miocárdico intrínseco. Hablando del daño que pueda ocasionar o estar atribuido en el miocardio, vamos a tener muchas entidades que me pueden condicionar a esta insuficiencia cardíaca. Pero yo les voy a hablar de 6 principalmente, o les voy a explicar los más importantes, que va a ser la cardiopatía hipertensiva. ¿Por qué la cardiopatía hipertensiva? Porque aquí va a haber un aumento de la resistencia vascular periférica, lo que me va a condicionar a que haya una disminución en la contractilidad cardíaca, y esto es debido a que hay una disfunción a nivel del endotelio vascular. Otra va a ser la cardiopatía isquémica con el infarto agudo del miocardio. Aquí va a haber una pérdida de miocitos que por lo tanto pues me condiciona a que haya un desequilibrio en la demanda metabólica periférica y por lo tanto pues una insuficiencia cardíaca. La miocardiopatía dilatada va a haber una desorientación de las células cardíacas que también me conlleva una insuficiencia en la mayoría de los casos. La contracción no coordinada, que hablamos de que hay una alteración en la conducción eléctrica de mi corazón, ¿sale? Entonces podemos hablar de bloqueos de rama derecha o de rama izquierda, que estos son bloqueos parciales o bloqueos totales, ¿sale? También puede ser debido a la reducción de la fuerza contráctil. Aquí hablamos sobre todo de alguna cardiomiopatía o alguna cardiotoxicidad. Esto es condicionado sobre todo por fármacos que utilizamos en algunas patologías, sobre todo para la elevación de la contracción de mi corazón, ¿sale? Aumento de la contractilidad cardíaca, y uno de ellos son los digitálicos. Esto también me puede condicionar a dosis muy elevadas o a dosis inadecuadas alguna cardiotoxicidad. También los fármacos que se utilizan o que son antidepresivos, fármacos que utilizan en las enfermedades reumatoideas, fármacos sobre todo inmunomoduladores, ¿sale? Que utilizamos o que se utilizan para el tratamiento de enfermedades reumatoideas. Y por último tenemos las malformaciones congénitas, que estas van muy de la mano con alteraciones genéticas. Casi siempre las malformaciones congénitas pues se presentan en una etapa desde fetal hasta el momento en el que el producto nace, en productos recién nacidos, pero esto no quiere decir que lleve o conlleve a sintomatología como tal clínica cardíaca, sino que casi siempre hay manifestaciones en la etapa adulta, y cuando hay manifestaciones en la etapa pues pediátrica, casi siempre se envían a cardiopediatría, al servicio de cardiopediatría, y de ahí se realizan pues intervenciones quirúrgicas, ¿ok? Como les decía, otra de las anormalidades muy importantes van a ser las anormalidades de las válvulas cardíacas. En estas válvulas, pues cuando está estenosada, aquí tenemos una válvula sana cerrada y aquí una válvula estenótica cerrada, ¿sale? Entonces ustedes pueden ver que no está totalmente, pues hay algo que me impide que esta válvula esté completamente pues cerrada, ¿no? Ya sea por una calcificación o que haya el engrosamiento de esta válvula que me condicione que no esté completamente cerrada. Y aquí tenemos una válvula abierta y una válvula estenótica abierta, donde ustedes pueden observar pues que obviamente no va a haber el debido paso de este flujo sanguíneo
para que pueda llevar a cabo todos los requerimientos metabólicos necesarios. Y en la insuficiencia cardíaca, perdón, en la insuficiencia mitral, que es otra valvulopatía que me condiciona el desarrollo de la insuficiencia cardíaca, aquí tenemos que puede ser ya sea por una alteración anatómica o alguna alteración funcional de la válvula mitral para que se pueda cerrar adecuadamente, y esto pues me provoca o me condiciona que haya una regurgitación de la sangre, sobre todo al ventrículo izquierdo, durante la sístole. Hablando de las anormalidades del pericardio, también el tamponade cardíaco pues es una entidad súbita altamente mortal que la definimos como aquella presión que se va a ejercer en el corazón, y esto evita que se llene correctamente, y pues obviamente el resultado va a ser la caída de la presión arterial, que me puede condicionar a un shock, ¿sale? El taponamiento cardíaco casi siempre ocurre en 2 de cada 10,000 personas, y pues exactamente mortal, que es la acumulación de líquido en el espacio pericárdico. Hablando de las malformaciones congénitas, ya les había dicho que hay muchas entidades, pero las principales o de frecuencia, con mayor frecuencia, va a ser la comunicación interventricular y la comunicación interauricular. Y aquí era lo que les decía, ¿no? Va a haber muchas entidades que me condicionen lesiones al miocardio. Entre ellas va a ser la enfermedad cardíaca isquémica, sobre todo con infarto agudo del miocardio, que me provoca una disfunción endotelial en la mayoría de los casos. Daño tóxico, uso de sustancias tóxicas de uso reactivo como el alcohol, la cafeína, vitaminas. Esto es importante, ¿no? Los esteroides anabólicos. Se ha puesto mucho de moda el ser fit, ¿no? Entonces la mayoría de las personas consumen los famosos ciclos, que van a ser esteroides anabólicos que me condicionan a que haya en un estado, pues, donde no es propicio estas dosis, porque muchas veces son combinaciones de fármacos esteroideos, pues me condicionan a que haya una caída abrupta del gasto cardíaco, y por lo tanto pues la frecuencia cardíaca tiende a aumentarse como un mecanismo compensador, y la mayoría de estos pacientes terminan con un infarto agudo del miocardio. Pues pesados como cobre, había dicho, sobre todo por fármacos inmunomoduladores, que van a ser anticuerpos monoclonales o los famosos interferones. También los antiarrítmicos o los antidepresivos, que me condicionan también una lesión al miocardio. Vamos a tener que puede estar relacionado este daño con infección, ya sea por bacterias, parásitos, hongos o virus, o los no relacionados, que la más importante o la más frecuente va a ser la miocarditis linfocítica de células gigantes, y de ahí siguen las enfermedades autoinmunitarias. Muchas veces tenemos que hacer diagnóstico diferencial, sobre todo con artritis reumatoidea juvenil o con lupus eritematoso sistémico. Hablando de infiltración, vamos a tener la relacionada con enfermedad maligna, sobre todo con infiltraciones o metástasis directas, o las relacionadas con enfermedades malignas, sobre todo la sarcoidosis, hemocromatosis, que van a ser alteraciones en la cantidad de hierro, o la enfermedad de Fabry, que ya hablamos de enfermedades de depósito lisosomal. También alteraciones metabólicas, que pueden ser hormonales o nutricionales. Hormonales, sobre todo, pues todas las relacionadas con la glándula tiroides y paratiroides. También nos puede dar la enfermedad de Addison, la diabetes, que casi siempre está condicionada en los pacientes con una hipertensión. Acuérdense que la diabetes y el síndrome metabólico, ¿alguien sabe la diferencia entre diabetes y síndrome metabólico? Que el síndrome metabólico ya incluye pues la circunferencia abdominal, incluye también,
o sea, de hecho la diabetes es parte del síndrome metabólico, no sé si me explico. Pues en el síndrome metabólico también se incluyen los niveles de colesterol e hipertensión. Exacto, en el síndrome metabólico, pues para hacer el diagnóstico tenemos que medir la circunferencia de la cintura, que haya niveles elevados de triglicéridos, de colesterol, que haya una hipertensión arterial y que la glucemia en ayuno sea mayor a 100 miligramos sobre decilitro. Y la diabetes, pues casi siempre tiene otros síntomas clínicos, ¿no? Que van a ser las 3P, que es polidipsia, poliuria, polifagia y con pérdida de peso. Y ya se hace para el diagnóstico de diabetes, el gol estándar, pues ya saben que es la hemoglobina glucosilada, que va a ser mayor al 6.5%, ¿sale? Entonces no es lo mismo diabetes que síndrome metabólico. Bien, nutricionales casi siempre va a ser por deficiencia de tiamina o carnitina, hierro, fosfato, calcio, o que haya una anorexia muy avanzada o anorexia nerviosa, o también el otro extremo, ¿no? Que podría ser la obesidad. Alteraciones genéticas, sobre todo para la miocardiopatía restrictiva y las distrofias musculares. Aquí también vamos a tener condiciones de carga normales. En la fisiopatología les voy a explicar un poco cómo se lleva de la insuficiencia cardíaca crónica al desarrollo de una hipertensión arterial. Esto es por un aumento en la curva de presión-volumen, y con ello casi siempre desarrollan mis pacientes alguna valvulopatía. Entonces la hipertensión es una sobrecarga normal de presión y de volumen, ¿sale? Puede haber defectos estructurales de la válvula miocardio que podemos hablarlos o clasificarlos como adquiridos y congénitos. Adquiridos, pues casi siempre van a ser valvulopatías, llámese insuficiencia o estenosis, sobre todo de la válvula mitral y aórtica. Esto no quiere decir que no haya afección a una tercera válvula, ¿sale? Pero es menos frecuente. Congénitos, pues ya vimos que la comunicación interauricular e interventricular casi siempre son los más frecuentes. Las enfermedades pericárdicas, el de urgencia va a ser el tamponamiento cardíaco, pero también puede haber la presencia de una pericarditis constrictiva. Endiomiocárdicas puede ser sobre todo por la fibroelastosis endomiocárdica. Estados de gasto elevado, que ya vimos que son estados hiperdinámicos, que es casi siempre o el de mayor frecuencia va a ser el embarazo, seguido de las anemias, ¿sale? La sobrecarga de volumen, como vimos, casi siempre cuando hay una afección o alguna cardiopatía, hay alguna afección a nivel renal, ¿no? Porque es el órgano que actúa como mecanismo compensador y nos puede desarrollar desde una insuficiencia renal aguda, de ahí avanzar a una insuficiencia crónica o alguna necrosis tubular. Entonces también esto es importante. O alguna alteración en el cortocircuito o en la conducción eléctrica de mi corazón que me puede condicionar a taquiarritmias o a bradiarritmias. Pasando, ¿hasta aquí alguna duda de la etiología? No, doctora. No, doctora, todo bien, gracias. Ok. Hablando de la fisiopatología, ustedes aquí tienen en el eje de las X, tienen la presión de la aurícula derecha en milímetros de mercurio, en el eje de las Y tienen el gasto cardíaco latidos por minuto, ¿sale? La curva roja representa el corazón normal, que casi siempre tiene una presión entre 10 a 15 milímetros de mercurio en la aurícula derecha. Y después tenemos otras curvas, ¿sale? La curva verde claro representa un corazón parcialmente recuperado por alguna lesión cardíaca. La curva verde más oscuro representa un corazón dañado más una estimulación simpática, y la curva azul representa a un corazón con daño agudo. Acuérdense que en cardio, hablando de términos agudos o súbitos, quiere decir que fue muy dañino y que es altamente mortal. Bien, si ustedes en esta curva lo único que vamos a rescatar, o bueno, en esta gráfica, es que a mayor daño,
mayor va a ser el descenso de la presión de la aurícula derecha, ¿sale? Y esto me puede condicionar a que llegue a un estado crítico por algún desequilibrio hídrico normal, que casi siempre es reflejado por un desequilibrio ácido-base. Bien, hablando de fisiopatología, vamos a tener que se va a llevar a cabo por alteraciones hemodinámicas y estructurales y por alguna sobreexpresión neuromoral. Bien, quiero que entiendan que hablando de una fisiopatología de la insuficiencia cardíaca aguda, vamos a tener mecanismos finales, ¿sale? Estos mecanismos van a ser por medio de cambios bioquímicos o cambios como tal fisiológicos. El primer estadio va a ser que haya una disminución en la capacidad de contracción de mi corazón por alteraciones bioquímicas, y el segundo va a ser que haya una alteración de los mecanismos fisiológicos, y esto es debido porque hay una disminución de la liberación de oxígeno. Este mecanismo fisiológico me va a condicionar 3 factores. Primero, el síndrome congestivo tanto a nivel pulmonar como a nivel sistémico. El mecanismo hemodinámico, aquí ya vamos a ver que puede haber alteraciones tanto en el gasto cardíaco como en la presión pulmonar y en los mecanismos neuroendocrinos, ¿ok? Para que se lleven a cabo estos mecanismos finales vamos a tener 4 procesos. El primer proceso es que haya una agresión sobre el músculo cardíaco, sobre todo que haya pérdida de los miocitos. Esto me condiciona que haya una pérdida de los miocitos. Por lo tanto, pues va a haber menor cantidad tanto de oxígeno para que se lleve a cabo los requerimientos metabólicos periféricos necesarios. El segundo mecanismo es que se van a activar mecanismos compensadores para contrarrestar esta lesión, y sobre todo va a haber la participación del sistema adrenérgico, ¿no? Y esto me ayuda a que se mantenga un gasto cardíaco a expensas de que haya una vasoconstricción periférica. El tercer fenómeno lo llamamos de retención hídrica. En este fenómeno va a haber la activación de las moléculas vasodilatadoras, hablando de péptidos natriuréticos, prostaglandinas, óxido nítrico, y todo esto es para contrarrestar el efecto anterior que fue la vasoconstricción adrenérgica. Y como cuarto fenómeno tenemos la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La participación de este sistema es que me va a dar como estadio final un aumento en el volumen de la eyección cardíaca por un aumento del llenado diastólico. Y esto me va a conllevar a que haya una modificación en la curva presión-volumen ventricular. Bien, en este esquemita se los resumo. Vamos a tener, o se los explico más fácil, vamos a tener mi corazón que va a tener alguna alteración cardíaca, ya sea por una patología previa como la miocardiopatía dilatada, y va a afectar a todos los mecanismos de regulación cardíaca, ¿sale? Que va a ser tanto la precarga, la poscarga, va a haber casi siempre la disminución de la contractilidad y me va a llevar a un estadio final que va a ser la remodelación ventricular. Cuando hay la afección y la participación de estos mecanismos compensadores a nivel cardiovascular, casi siempre hay la disminución del gasto cardíaco, y esto me conlleva a signos y síntomas clínicos de bajo gasto cardíaco. Hablando de hipovolemia, si va a haber menor gasto cardíaco, pues obviamente mi paciente va a presentar signos y síntomas de esto, ¿no? Que va a ser la disnea, la fatiga. Si hay disnea, obviamente va a haber dificultad respiratoria. Ya hay la participación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y ya vimos que un mecanismo a mediano o largo plazo puede ser el edema, y por lo tanto, si hay edema y alteraciones en las presiones, pues mi paciente lo refleja casi siempre con aumento de la micción. Esta insuficiencia cardíaca en clínica la podemos estudiar como insuficiencia cardíaca izquierda o insuficiencia cardíaca derecha. Casi siempre cuando hablamos de una insuficiencia cardíaca izquierda hablamos o hacemos referencia a una congestión pulmonar, que lo más importante es la presencia de disnea. Puede presentarse como ortopnea, disnea paroxística nocturna o platipnea,
que casi siempre se acompaña tanto de estertores como tos nocturna, y de ahí pues signos de cianosis, mareo, fatiga o diaforesis. Y hablando de una insuficiencia cardíaca derecha, pues va a haber congestión a nivel sistémico, ¿sale? Y casi siempre hablamos de que hay un aumento de presiones. Esto se ve reflejado tanto en ingurgitación yugular, que ya vimos que es directamente proporcional a la presión venosa central, y si hay un aumento de la presión venosa central, pues casi siempre se refleja con valga la redundancia, con el reflujo o la existencia del reflujo hepatoyugular. Hay presencia de hipertensión portal, de hepatomegalia, las restricciones musculares porque hay un desequilibrio iónico, ¿no? Y esto pues son los famosos calambres, ¿no? La presencia de ascitis, edema, nicturia, etcétera. Hay muchos síntomas y signos de congestión sistémica. Y por lo tanto vamos a tener la participación de mecanismos compensadores, sobre todo hormonales a nivel del sistema nervioso central y hemodinámicos, que me conllevan a una insuficiencia cardíaca crónica. Hablando de la insuficiencia cardíaca crónica, casi siempre va a ser asintomática porque requiere de mucho tiempo, y este tiempo pues favorece a la adaptación de mi corazón, ¿no? del miocardio. Entonces, cuando tengo un paciente sintomático, casi siempre se acompaña de hipertensión arterial. ¿Esto por qué? Porque se van a activar mecanismos tanto neurohormonales como de citocinas, y esto me da cambios en la arquitectura ventricular. Ejemplo, este es un ejemplo. Necesito que se imaginen que hay la presencia de hipertensión arterial. ¿Qué es lo que me condiciona esta hipertensión arterial? Pues que haya una sobrecarga tanto de presión como de volumen, ¿sale? Y entonces me va a desencadenar 4 mecanismos esta sobrecarga de presión y volumen. El primero es que haya la presencia de una hipertrofia en los miocitos. El segundo, que haya la fibrosis miocárdica o que se conlleve o desarrolle la fibrosis miocárdica, la necrosis del miocito, y por lo tanto pues va a haber una inadecuada densidad capital, y esto me lleva al remodelado cardíaco con una alta contractibilidad cardíaca, ¿sale? Entonces quiere decir que por cambios de presión y de volumen a nivel cardiovascular, pues mi paciente con una insuficiencia cardíaca crónica tiende a desarrollar una hipertensión arterial. Pero como vimos que el último estadio de la hipertensión arterial va a ser el remodelado cardíaco, el remodelado ventricular, vamos a estudiar 5 factores principalmente para que se lleve a cabo este remodelado ventricular, ¿sale? Aquí, déjenme ponerle la presentación. Doctora, ya casi se acaba el tiempo. No sé si volvemos a entrar. Ajá. Cerramos y volvemos a entrar, por favor.